Atención, manitas del mundo, que hoy vamos a saber qué es lo que podéis hacer o no podéis hacer con la calefacción en casa, con la individual. El otro día estábamos hablando de las calefacciones centrales, esas mejor, ya sabéis, ponerlas en manos de profesionales, pero hay muchísimas personas que tenemos en casa, pues sistemas individuales de calefacción. Juan Burgaleta, buenos días. Hola, buenos días. Acércatenos bien al micro, que te escuchemos alto y claro, porque hay mucho que contar con respecto a esas calefacciones que enseguida van a tener que funcionar y que tenemos que tener en perfecto estado, ¿no? Hay elementos claros. Una es la caldera y otra cosa, pues es el resto de la instalación de la casa. Si te parece, empezamos por la caldera, que eso yo creo que lo tenemos todos más o menos claro, pero... Sí, la caldera, que es el elemento fundamental al que más atención le prestamos en las instalaciones propias, individuales, tenemos que contemplarla desde varios puntos de vista. La seguridad, que eso la normativa ya nos encamina un poco a qué mantenimientos mínimos tenemos que hacer y básicamente van a tener que ser realizados por mantenedores autorizados. Y otros aspectos de la propia caldera es el económico. Entonces van un poco ligados, pero el bolsillo nos duele. Hombre, no, que llegan estas temporadas y hay que afinar mucho en esos recibos de los consumos que nos pegan unos sustos tremendos. Bueno, primero, en lo de las calderas, vamos a volver a insistir, ponernos, las compañías que suministran el gas ya están muy pendientes de que hagamos esas comprobaciones, no caigamos en fraudes, no nos dejemos engañar. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que decir, ¿no, Juan? Efectivamente. En principio podemos tener calderas individuales de cualquier combustible. Las de gas quizás sean las que están más controladas por las propias compañías distribuidoras de combustible, que nos van a pedir documentación o ellos mismos van a hacer unas inspecciones cada cierto tiempo. Pero no libra al resto de calderas de que tengan que ser mantenidas adecuadamente y legalmente también es obligatorio mantenerlas. Algunas depende del tipo de instalación, de viviendas o no viviendas y potencia o tal, cada año, cada 2 años como máximo. En algunas instalaciones de gas individuales podría ser cada 2 años, pero podremos quedarnos a nivel mental de que sean mantenidas cada año, porque nos va a repercutir no solamente en el tema normativo, sino en el bolsillo. Una caldera bien mantenida puede suponer, con respecto a una mal mantenida, un gasto de un 20 o un 30% de diferencia en la hora de pagar nuestro combustible, sea el que sea. Claro que estamos hablando de eso y yo siempre insisto la misma, que parezco aquí muy pesada con el tema, pero es que hay que también considerar ese consumo energético global y esa ecología que necesitamos defender. Oye, después hay otro elemento fundamental que a veces no le prestamos toda la atención que deberíamos y que después nos da esos problemas que nos suele dar en invierno, que desgraciadamente suelen ser primera página en muchos periódicos, ¿no? En los medios de comunicación tenemos que hacer frente a todas estas noticias y son las intoxicaciones, y eso generalmente es no solo por el mal mantenimiento de una caldera, sino por la mala ventilación o por no tener bien los sistemas de ventilación. Yo creo que todo lo que incidamos en este tema va a ser poco. Hay que concienciar a la gente. En aquellas calderas que se ve la llama o que tienen llama en contacto con el local en el que están instaladas, necesitan oxígeno para poder combustionar bien. Ese oxígeno lo tomamos del aire. Entonces tenemos que garantizar que nos entra el aire en condiciones adecuadas. Entonces una de las primeras medidas que puede hacer el usuario de este tipo de generadores, de calderas, que necesitan tomar aire, pues es verificar la rejilla, que está limpia, que los conductos están libres de obstáculos y que circula el aire perfectamente. El tapar a las rejillas, es suicidarse prácticamente, porque estamos obligando a la caldera a generar monóxido y ya sabemos, por ejemplo, un brasero cuando no tiene oxígeno lo autoconsume del dormitorio, del sitio donde esté y acaba la gente intoxicada por monóxido, que es una de las intoxicaciones más peligrosas, ¿no? Bien, entonces, manitas, con eso. Pues ya sabéis, una de las cosas que tenéis que hacer, en vez de estar manipulando donde no tenéis que manipular y dejar las cosas manipulables por profesionales a manos profesionales, los de Afoncasa, pues vais mirando las rejillas que estén libres, limpias y que entre suficiente aire para que haya seguridad en los hogares. Hay otro elemento que a los manitas les gusta mucho en esta temporada, que es purgar los radiadores, y los suelen hacer generalmente cuando ya están las calefacciones en marcha. Mal. Hay que empezar a mirar por la salud de los radiadores ya, ¿no?
Bueno, en principio las instalaciones centrales, que ya se hablaron en otro momento, depender del mantenedor y de la persona que lleva la instalación comunitaria. En la instalación individual ya tenemos más libertad para purgar nosotros los radiadores y hacer una serie de ¡Ay, madre mía! Miedo me das. Vamos a dar consejos para purgar esos radiadores. Bueno, a ver. Primero que no es bueno purgarlos siempre y abusar del purgado. Bien. Al purgar estamos sacando aire, estamos disminuyendo la presión de la instalación y después vamos a tener que rellenar con agua nueva. Al aportar agua, no solamente estamos aportando agua a nuestra instalación, estamos aportando nuevamente oxígeno, cal, si estamos en una zona de aguas duras, y eso repercute y perjudica la instalación. Entonces, intentar no abusar tampoco del purgado. Vale, el purgado no es obligatorio. ¿Cuándo sabemos que debemos de purgar o es aconsejable purgar? Pues bueno, para empezar pondremos la instalación a funcionar en régimen normal, de prueba, y nos fijamos en los radiadores, si meten ruidos, si meten silbidos. Tocamos la temperatura con la mano del radiador y comprobamos si hay mucha diferencia en temperatura entre partes altas y partes bajas. Sí. Y entonces, si se dan alguna de esas circunstancias, pues podría ser aconsejable purgar y podemos hacer la purga. Pero para hacerla, primero ya tendremos que apagar la instalación. Atención, hay que hacerla con la instalación funcionando. Esperar a que enfríe. Verificar que efectivamente hay presión en la instalación con un mínimo de 1 kilo. Bueno, eso lo vemos en el manómetro en la parte. Normalmente todas las calderas tienen una parte verde, otra en roja. Bueno, que está situado en la parte verde, que es un poco más de 1 kilo de presión. Y entonces ya podemos hacer el purgado con cierta con cierta seguridad, pero teniendo en cuenta que por ahí va a salir agua que está a 1 kilo de presión, que no es mucho, pero algo es como lo suficiente como para chiscar, ¿no? Sí. Y bueno, hacer un purgado hasta que empiece a salir el agua. Una vez que empiece a salir el agua, cerramos inmediatamente y ya está. Hacemos la operación con otros radiadores que lo puedan necesitar y posteriormente ya rellenamos la instalación con agua hasta las presiones adecuadas que marca un mínimo de 1 kilo. Ya a ver si funciona, que a veces no funciona. A veces hay que llamar a Foncasa al final, porque el tornillo que no va, porque, en fin, no acabamos de corregir un poco esas deficiencias que encontramos en la calefacción. Es una cosa que se puede hacer en casa, con las indicaciones de Juan Burgaleta lo podéis hacer perfectamente, pero también hay profesionales que lo hacen fantásticamente. Exactamente. Cuando llamamos al mantenedor de la caldera, le podemos pedir que nos oferte pues todas las cuestiones relacionadas con la instalación, desde el purgado hasta a lo mejor poner unas llaves termostáticas en los dormitorios o en algún sitio que limite la temperatura, que nos va a proporcionar el confort que queremos, pero sin un sobrecalentamiento de esa zona en concreto. Ahora es la época de hacer un poco, de mirar para la instalación y hacer las pequeñas reformas que veamos que nos pueden hacer la vida más cómoda y economizar. Una pregunta que tengo. Estas llaves termostáticas que se ponen en los propios radiadores, ¿no? Lo primero, tendríamos que tener un termostato general. En la casa, normalmente en la zona donde más habitamos, en el salón, que nos regule la temperatura general y que nos va a controlar la caldera, que funcione o no funcione. Bueno, ahí estando entre 20 y 21 grados sería lo óptimo. Cada grado que subamos de temperatura es un aumento del coste del consumo, dependiendo del tipo de instalación, pero podemos estar hablando de un 9 o un 10% cada grado que sumamos. Claro, si nosotros estamos cómodos con 19, pues mantengámoslo a 19. Normalmente la gente, yo por lo menos estoy cómodo con 21. Y subirlo a 22 ya supondría un 10% más. Entonces, hay que pensar eso, que cada grado supone un incremento importante y hay más cosas que pueden influenciar en la eficacia de esos radiadores. El otro día hablábamos, por ejemplo, no cubrirlos, no poner encima elementos para que se sequen, porque lógicamente eso está, además de procurando pues más humedad a la casa, procura una pérdida de calor, ¿no? Una inversión de calor. El aprovechamiento óptimo del calor que da el radiador es común para las instalaciones centrales y para las individuales. El taparlos con cortinas o cortinones, el poner cubre radiadores es totalmente contraproducente, porque estamos incrementando el consumo de la instalación entera, no solamente a nivel de confort de esa pieza o local, sino en general.
poner a secar ropa encima de los radiadores, nos produce más humedad en la vivienda, y eso nos hace una sensación de disconfort que nos obliga a aumentar más la temperatura para estar cómodos. Cuando tenemos humedad, la sensación de incomodidad es superior, entonces tenemos que aumentar la temperatura. No es recomendable entonces tampoco secar prendas colocándolo encima de los radiadores. Ese tipo de cosas, incluso si comprobamos que después de un tiempo, de años de funcionamiento, hay radiadores que no calientan, a lo mejor si el radiador está entero frío, no es porque tenga aire, sino porque está desequilibrada la instalación, le entra más calor a unos radiadores que a otros, y bueno, eso sí sería una labor de profesional para que nos equilibre la instalación y dé a cada radiador la cantidad de agua que necesita para que caliente lo justo. Hoy eso ya es, bueno, pues para hacérselo mirar. Y con lo cual, ¿con qué nos hacemos mirar estas cosas? Con Afoncasa, afoncasa.org. Ahí encontramos pues todos los profesionales y las empresas que nos van a ayudar a solucionar este tipo de cuestiones. Y que yo creo que, Juanjo, hay que recomendar que ya se pongan a manos a la obra, que no esperemos al invierno. No dejemos pasar mucho más. Claro, que cada vez que encendemos la calefacción y no lo tenemos en perfecto estado, pues eso es dinero que se va volando. Juan, muchísimas gracias por comentarnos estas cosas. Avanzamos en el invierno y seguimos con Afoncasa.